Shalom y bendiciones para todos ustedes en este hermoso día de Shabbat. Hoy vamos a compartir con ustedes un hermoso tema, pero para esto quiero invitar a mi amado esposo a que nos acompañe para explicarles, sí amor, explicarles sobre este tema tan importante. Hola cielo. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Entonces el tema que queremos tratar en este hermoso día de Shabbat es algo, digamos, que es muy delicado, es bien importante y de muchísima responsabilidad y esperamos que estén todas las almas dispuestas, tu mente, tu espíritu para recibir de esa instrucción. Y si es posible, lo compartas con algún vecino, familiar, hermano de la comunidad que tal vez tú estés viendo que posiblemente esté pasando por estas situaciones que vamos a tratar en este día. Entonces, ¿cuál es el tema, cielo? Bueno, como bien lo decía mi esposa, es un tema delicado, es un tema pues que atañe a todas las personas que amamos al Padre, y lo que realmente busca el alma nuestra y la voluntad divina del Padre es que todos podamos guardarnos acerca de abandonar el llamado. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de abandonar el llamado, de hacerse aparte, de dejar, de abandonar un llamado tan hermoso como el que nuestro amado Padre Eterno nos puede hacer y nos hace, y las consecuencias que eso puede traer para nuestra casa y nuestra familia. Entonces, para esto vamos a empezar ya a darle forma a esta enseñanza, a esta instrucción que el Padre, por su misericordia y su amor, nos ha permitido como pareja poder transmitirle a ustedes. Entonces, vamos a empezar a desglosar las palabras tanto llamado y abandonar, ¿no? Porque pues uno generaliza a veces los términos, pero realmente esto es muy profundo. Recordemos que cuando estamos caminando con el Padre todo es espiritual y debemos tratarlo de esta misma manera para que el Padre realmente nos dé la dirección correcta de lo que debemos hacer ante cualquier circunstancia. Claro que sí, y pues como bien lo indicaba mi esposa, tenemos que analizar las palabras desde todo el contexto hebreo para poder comprender qué significa ser una persona, qué significa para una persona ser llamada. Esta palabra llamar o llamó o él llamó viene de un término hebreo que es kará, y está compuesto de tres letras hebreas del alefato, y a través de la interpretación del significado de cada una de las letras vamos a encontrar algo precioso, algo que anhelamos profundamente quede grabado en tu alma y quede grabado en tu mente, por si de pronto en este momento has quizás pensado en abandonar tu llamado. Mira que la palabra llamó está compuesta por tres letras hebreas de derecha a izquierda, y esta palabra cara está compuesta por la letra Kof, por la letra Resh y por la letra Aleph. Y tomando ese significado tan rico que tienen las letras del alefato, quiero compartir contigo qué significa la letra Kof. La letra Kof significa un sol en el horizonte. El ojo de una aguja significa mono, significa kedushá, omnipresencia y redención. Y cuando hablamos de la letra Kof, estamos hablando un sol en el horizonte. ¿Cuándo se presenta un sol en el horizonte? ¿Cuando va a amanecer o cuando va a atardecer? Así que la letra Kof y el primer significado que nos muestra la palabra Kará es una nueva vida, un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, un nuevo atardecer, cuando es el final de un día para el comienzo del otro. Entonces es una nueva etapa en la vida. Eso es el llamado. Cuando el Padre trae esa oportunidad preciosa a nuestra vida, nos está diciendo: quiero que comiences una nueva vida. Pero enseguida encontramos otro significado que de verdad es bien especial, y tú puedes tener la referencia en el Brit Hadashah, el ojo de una aguja. El ojo de una aguja
habla de una puerta que tenía Jerusalén, donde llegaban los mercaderes y pasaban junto con el camello y toda su mercancía, pero lo interesante es que si ellos llegaban tarde, la puerta se cerraba y era una puerta muy pequeñita, entonces ellos tenían que desmontar toda la carga y obligar al camello a agacharse y a pasar por esa puerta. Este significado de la letra Kof en cuanto a ojo de una aguja habla de una renuncia a todo, de despojarse de todo para poder entrar a esa nueva etapa en la vida. Suena muy fácil decirlo, pero los que hemos experimentado el privilegio de ser llamados por el Padre, podemos entender y podemos decírtelo con todo amor y sinceridad que esa es una de las etapas más difíciles de vivir para el Padre. Porque sinceramente hay muchas cosas que a uno le llaman, a uno lo atraen. Hay muchas cosas, puede ser una carrera, puede ser el haber conseguido una casa, una familia, un negocio, una empresa, tantas cosas que de pronto en el transcurrir de la vida se van consiguiendo, se van formando, pero cuando viene el llamado del Padre y nos habla de una letra Kof, que es un nuevo día, una nueva etapa, nos dice, para poder entrar en esa nueva etapa, tenemos que despojarnos de todo. Ahora, mira lo que dice Marcos 10:25. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Yahweh. Mira la comparación que hacía nuestro amado Salvador. Él comparaba ese proceso de pasar, porque él sabía que es bastante difícil, que un rico. Y cuando compara eso con el rico, está diciendo el que todavía guarda cosas en su alma. Y realmente, mira, si uno quiere llegar hasta el final del camino, en este llamado, que es un privilegio precioso, y ya lo vamos a seguir entendiendo con el significado de la palabra llamar, la manera preciosa es cuando nosotros entregamos todo. También encontramos otro término bien hermoso del significado de la letra Kof en la palabra Kara, que es llamar, y es Kedushá. Y Kedushá habla de una vida permanente en purificación, habla de una vida en santidad. Es un requisito fundamental. Por eso, la persona que es llamada y todavía guarda en su alma una raíz de pecado, de iniquidad, tarde que temprano lo va a abandonar. Porque no puede haber ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, como el Santo Rollo nos enseña. Por eso es una determinación, una vida permanente en santidad, y se alcanza, se mantiene y se persevera constantemente en esa purificación. Yo te quería hacer una pregunta, perdóname que te interrumpa. Es decir, que una persona que no ha nacido de nuevo puede ser llamada o tiene un llamado. Claro que sí, mira, yo te puedo hablar y podemos hablarle a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos siguen en esta hora, en el hermoso día de Shabbat, que una persona tiene un llamado. Cuando una persona está en el camino tiene un llamado, pero si la persona no ha nacido de nuevo, el problema no es que no tenga el llamado, el problema es que no lo puede desarrollar como el Padre quiere. Pues todos, el Padre nos llamó, todo, hay un llamado pues a la salvación, ¿no? Que Sí, ese es el correcto. general. Uh-huh. Pero hay llamados que tienen que ver con el ser enviados, el ser comisionados para algo. Claro, y ahí es donde se tiene que analizar desde dos puntos de vista. La persona que no ha nacido de nuevo, no ha entrado en el camino de la restauración. Es decir, no ha permitido que el Padre permee su alma. Si no se permea el alma, si voluntariamente no hay una convicción de servir al Padre y permitir que su palabra, que su espíritu, que toda su grandeza, su eternidad, su omnipresencia penetre y profundamente en nuestra vida y transforme nuestra alma, difícilmente se va a poder desarrollar un llamado, vivir una vida de santidad. Y otra relación que iba a contarle a nuestros amados
y es que la palabra Kof habla también de una omnipresencia. Cuando la persona definitivamente entiende o entendemos cuando somos llamados, que pasamos de una etapa a otra etapa, que tenemos que despojarnos de todo, que nos determinamos a vivir en santidad, en cuidar esa santidad, tenemos que también entender que a partir de ese instante, ante el Padre estaremos siempre en su presencia. Es decir, todo lo que hagamos al ser llamados va a estar bajo la luz, bajo los ojos, bajo la inspección permanente de nuestro Padre Celestial. Por eso la letra Kof habla de omnipresencia. Así que la persona acepta el llamado, por ejemplo, recibe el envío, va a la persona y allí la vida que lleva no puede ser la misma vida de atrás. Y allí es donde tenemos que cuidarnos mucho, porque cuando el Padre nos envía a otro lugar, nos cambia de un lugar, la vida que vamos a llevar, recuerda que Kof es sol en horizonte, Sí. ya no puede ser la misma, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de recibir el llamado. O sea que de alguna otra forma, para explicarle a nuestros queridos hermanos que nos están viendo, cuando dice que el sol naciente, es decir, que todos los días es un llamado, o sea, mi vida cambia como está el día, así como nos dice Brechit, ¿no? Que fue la tarde. La tarde y el día 1, la El tarde y día la uno. mañana, el día 1, sí. Exactamente, entonces ese es el llamado. Todos los días es un constante estar en la presencia del Padre, un constante estar dispuesto en todo tiempo para el Padre. Claro que para sí. Lo que Él disponga Claro. conforme a su voluntad. Claro, porque mira que cuando estamos en todo momento bajo su omnipresencia, cumpliendo con ese llamado, como vamos a ver ahorita, con esa encomienda, con eso que Él pone en nuestra mano, a partir de ese momento, toda comportamiento, toda determinación, toda acción se debe hacer bajo su voluntad perfecta. Cuando se pretende hacer las cosas como antes, en el llamado presente y futuro, allí es donde comenzamos a abandonar el llamado. Allí es donde comenzamos nosotros a alejarnos de ese propósito de llamado. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo hacer un llamado espiritual con cosas naturales. Y eso es un verdadero problema, es más, es imposible. Es como comenzar a tratar de mezclar el agua con el aceite, es tratar de mezclar lo santo con lo profano, es tratar de mezclar el reino de Yahweh con un reino natural, y eso no funciona, eso no pasa. De ahí a que nos salta a la siguiente letra de la palabra llamada, que es la letra Resh. Y la letra Resh tiene significados como cabeza, como primer, como superior, como el cimiento, como el principio. Y esta letra Resh siempre nos indica una relación directa con el primogénito de nuestras almas, que es Yahshua. Y también nos habla de un caminar bajo el soplo del Altísimo, que es a través de su santo Ruach. Como bien lo decía mi esposa ahorita, el llamado es totalmente espiritual. Vamos a tener relaciones naturales con las personas, porque a eso nos llama, a la salvación y a mostrar la salvación a través del camino a otros. Son relaciones naturales, pero la transformación y el desarrollo de ese llamado solamente puede ser bajo la unción, dirección y el poder del Espíritu de nuestro amado Yahweh. Hay 3 referencias escriturales que en 1 Corintios 11:3 dice la escritura así. Pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Yahweh es la cabeza del Mesías. Así que la cabeza de todo varón es Yahshua. Es una verdad, una realidad escritural. Y como Él es cabeza, es esa relación directa con nuestra cabeza, que es Yeshua, es una relación directa, como lo afirma la escritura en la última porción que acabo de leer mi esposa, es una relación con el Padre. Ahora, en Colosenses 1, 15, 17, mira lo que dice la escritura. Él es la imagen de Yahweh invisible, el primogénito de todas las creaciones,
Por medio de él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por él existen. Amén. Por eso, esa relación íntima con el primogénito nos debe llevar a esa relación profunda con el Espíritu Santo. Juan 14:26 también nos habla de una relación profunda con su Santo Espíritu. Y es que, queridos hermanos y hermanas, queremos compartirles que un llamado totalmente espiritual no se puede hacer sin la ayuda de Él. ¿Dónde comienza la persona a abandonar su llamado? La comienza a abandonar cuando se aleja de la dirección, del apoyo espiritual y natural del Espíritu Santo. Allí es donde comienza la persona a abandonar su llamado. Juan 14:26 dice, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él nos recordará y nos enseñará todo. Y para ejercer el llamado al lugar a donde el Padre te envía, como nos ha enviado por su amor y misericordia a nosotros, solamente es en una comunión íntima con Él. Él nos recordará, Él nos dirá qué hablar, Él nos dirá a dónde ir, Él nos dirá a dónde no ir, Él nos dirá qué no hacer. Por eso es una dependencia total del Padre. Es que la vida dentro del llamado jamás vuelve a ser la misma vida que teníamos antes. Y esto también nos lleva a un punto determinante que antes de ir a la letra Aleph, que es la última letra de la palabra llamó, de la palabra cara, quiero que por favor compartamos en Juan 17, 21, 23, esto tan hermoso que nuestro Salvador hablaba a sus talmidim. Dice, para que todos sean uno, como tu Padre mío eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, tal como nosotros somos uno, y en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Amén. Mira tan hermoso esto. Dice al final nuestro amado Salvador, decía, para que el mundo sepa que tú nos has enviado. Y decía, deseo que ustedes sean uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. La letra Aleph es la que nos habla de la cabeza, de la fuerza de nuestro Padre. Así que el camino del llamado arranca con un cambio de vida, arranca con despojarse de todo, arranca con una vida en santidad permanente en la presencia del Padre y comenzamos a caminar siendo uno bajo la dirección de nuestro amado Salvador Yeshua a través del Santo Espíritu, y eso nos lleva a una comunión íntima con el Padre Eterno para que el mundo sepa a donde somos llamados que tú nos envías. Ese es el camino del llamado. O sea que el llamado también podría ser que para poder yo ejercer mi llamado, debo morir como la semilla primero, Sí. ¿cierto? Debo morir a todas las cosas. Sí, claro El sí. morir a todas las cosas, cuando ya paso por ese proceso, me he revelado el madero. Me he revelado el madero y esto me hace acercarme a nuestro amado Yeshua, que a través de su espíritu me mantiene en esa comunión íntima con el Padre para poder ejercer y hacer la voluntad de Él. Sí, es definitivo. Tú acabas de tocar un tema importante, la revelación del madero. Si una persona no pasa por la revelación del madero, no pasa por la restauración de su alma. ¿Sí? Claro. O sea, no puede pasar una cosa, un suceso, un proceso sin el otro. La persona que diga que está totalmente restaurada en su alma y no ha sido revelado el madero ni la obra redentora, pues ¿cómo la va a enseñar si no ha pasado por ella? Entonces, no hay una manera en que un ser humano, hombre o mujer, la persona que sea, llegue a ser uno con el Padre si no ha pasado por Yeshua. Sí, claro. La revelación del madero es el camino, la verdad y la vida, como le dice el Santo Rollo, y si no pasamos por él, pues difícilmente vamos a ser uno con el Padre, y así difícilmente, casi imposible, el mundo va a saber
que somos enviados por Él. Así que mira que más que la emoción, más que la emoción, porque pues ser llamado es algo también que a nivel emocional genera algo especial, el cambio de lugar, un nuevo sitio donde vivir, un nuevo trabajo, todo eso es hermoso, es especial vivirlo. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia y va a ser trascendental es que tú y yo podamos entender qué significa ser llamado. Ser llamado no significa cambiarnos de lugar. Ser llamado no significa tener un nuevo trabajo. Ser llamado no significa ver nuevas personas. No, ser llamado significa entrar a ser uno con el Padre para que sepan las personas que nuestro Padre está en nosotros y que somos enviados por Él y que por Él somos llamados. Así que allí es donde comienza a haber una diferenciación tremenda entre los que son llamados y los que están para recibir salvación al lugar donde tú vas. Recuerdo una porción de la escritura donde algo es bien hermoso y siempre ha retumbado en mi mente, en mi alma, cuando viene una etapa de un llamado y cambia uno de lugar, por ejemplo, cambia a otra cultura, cambia a otro sitio. Siempre una escritura dice, la escritura del Santo Rollo ha recordado esto a mi alma, decía que ellos se vuelvan a ti y no tú que te vuelvas a él. Mira tan tremendo. Si es ese camino de santidad el que tú has determinado cuando te llama el Padre, un camino de santidad, has dejado todo, has comprendido que es una nueva etapa en tu vida, has comprendido que estás bajo la omnipresencia del Padre, tenemos que caminar para que las personas a las que vamos a hablar de la salvación se vuelvan a nosotros. Allí es donde las culturas, las costumbres de otros pueblos tienen que cambiar conforme a nuestro testimonio de vida. Y eso es algo bien interesante también del llamado. Por eso es que el Padre, tú me decías ahorita, algo bien hermoso, me decía mi esposa, bueno, y entonces la persona que no ha nacido de nuevo, mira, la escritura habla de estas personas como un neófito. Un neófito es una persona inexperta, pero más que no cuente con la experiencia, es que no cuenta con ese encuentro personal con el Padre, con esa relación íntima y comunión, porque el llamado también implica una nueva condición espiritual, donde los dones se van a fortalecer, la relación, el discernimiento, la interpretación de la Santa Escritura, la capacidad de poder interpretarla y enseñarla se va a aumentar, siempre y cuando haya habido todo este proceso. Es decir, que una persona llamada es la que donde llega viene a transformar vidas. O sea, porque realmente somos testigos de Yeshua. Y cuando entramos a un lugar, y eso es lo que hace la diferencia en medio de tantas personas que hacen labores sociales, ¿no? Claro. Porque estamos llenos de personas que, entre comillas, les gusta ayudar a otras personas, entonces hacen labores sociales, pero no pasa de ser algo muy natural. La diferencia del llamado con el Padre es esa, que vamos, transformamos vidas, porque no solamente vamos a ayudar como hacía el Mesías y nos enseñaba, sino que también vamos a llevar ese alimento espiritual que va a transformar y a cambiar el alma de aquellos a los cuales vamos a llegar. Claro, mira, es un equilibrio, ¿sí? Nosotros llegamos a servir, ¿sí? Y tenemos que hacerlo bajo la dirección del Padre. Claro, en algunos lugares Él nos indicará, como cuando le indicaba a Pablo, cuando él estaba camino a Macedonia, al siguiente día él quería ir para Asia, y el Padre a través de su ángel le dice, no vaya, vete para otro lado, y allí es donde digamos, la relación con el Padre es fundamental para poder mantener ese equilibrio. No significa que no vayamos a hacer un trabajo social, un servicio, claro que sí, esa es nuestra encomienda, pero el propósito fundamental es salvación para las almas. Lo que tú dices, cambiar vidas, restaurar, y solamente eso se puede hacer a través del Espíritu Santo y la palabra dada con poder puesta en el alma de las personas. Perfecto. Entonces ya tenemos claro qué es el llamado. Sí. Ahora vamos a ver qué es abandonar. Sí. Abandonar
Lo tomamos desde el punto de vista del concepto general y también que nos dice en el hebreo la palabra abandonar. Abandonar nos dice dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejar de cuidar. No más con un significado simple, un significado que uno encuentra en cualquier diccionario. Ya me está diciendo que es abandonar o dejar de cuidar algo que se te ha entregado. Sí. Eso es abandonar. Pero si nos vamos ya a los significados en el hebreo, esta palabra abandonar la podemos encontrar en el diccionario y decimos asab. La encontramos como asab, que significa dejaron y renunciar. Pero es renunciar y encontramos una palabra muy rara porque no la habíamos escuchado y es dimisión. Esa palabra dimisión significa abandono de una comisión. Y la comisión es una orden que se da por escrito. Ya aquí, exacto, ya lo hace todo muy interesante, porque cuando tú y yo somos llamados, es una comisión que el Padre nos da por escrito. A través de su escritura. A través de la palabra. A través de su palabra, exactamente. Y es esta orden por escrito que una persona le da a otra para que ejecute algo. Sí. Es decir, que aquí no nos llama cuando tú y yo nacemos de nuevo, como lo hablábamos ahorita. El Padre ya tiene por escrito cuál es la labor que el llamado te va a exigir. Y tenemos que ya disponer nuestra alma para ser enviados a hacer algo. Desde el mismo comienzo en que somos hechos libres, desde el mismo comienzo que hemos aceptado el caminar con el Padre, inmediatamente ya por escrito está que vamos a ser destinados para hacer algo especial. Y perdóname, aquí quiero compartir algo bien especial. Las personas nos dirán entonces, bueno, pero ¿y cuando llamaron, por ejemplo, a Samuel? ¿Sí? Que lo llamaron en sueños a través de la voz. Cuando dice aquí que es una orden por escrito, es por la palabra. Exacto, por la ¿sí? Por la dabar, la palabra de Yahweh. Eso significa que quedó escrito en el reino espiritual. Exacto, sí, es mejor aclararlo. Es mejor aclararlo porque dice, no, pero a Samuel lo llamaron en sueños y lo llamaban por nombre. Y entonces él respondía, heme aquí. Cuando él dijo, heme aquí, está diciendo sí a ese llamado, pero cuando el Padre lo llama, está él escribiendo ese llamado en el reino celestial. Como pasó con Pablo. Igual. Que le fue revelado el mismo maestro, pero es exactamente, escrito significa dabar. Exacto, dabar. Se dio la palabra, porque mira, eso también pasa en lo natural. Hace 60, 70 años, en muchos lugares del mundo y aquí en nuestro país, no se hacía ningún documento para poder comprometer a una persona, ¿sí? Se comprometió a una persona a hacer un negocio, comprar una tierra, bueno, cualquier negocio, y solamente se daba la palabra. Y cuando eso acontecía, quedaba por sentado que se iba a cumplir la encomienda. Por eso, cuando tú hablabas del llamado, que al final de la palabra llamado con la letra Aleph es ser uno solo con el Padre y es estar en esa comunión íntima con el Padre, porque como hacían los profetas, sí. El Padre les hablaba a través de sueños, visiones, y ellos iban y ejecutaban esa comisión. Decía, ve y habla a mi pueblo, ve y dile esto a las personas. Así era como se daba. Claro. Entonces, la diferencia de hoy es que tenemos la escritura ya en físico, pero el Padre también habla. Claro. A través de visiones, sueños, a través de los siervos. Entonces, así es como se debe ejecutar. Claro, mira, y hay algo bien hermoso que tenemos que entender. El rollo sigue abierto. Claro, ¿sí? Se sigue escribiendo el rollo. Se sigue escribiendo el rollo hasta la segunda venida de nuestro Salvador, que ahí es donde Él consuma el rollo. Pero se sigue escribiendo y el Padre sigue hablando. El Padre sigue trayendo instrucción, confirma por la Escritura. Lo que pasa es que tenemos que entrar a la sensibilidad. Dice que si no alcanzamos la justicia de los profetas, no alcanzaremos salvación. Eso dice la Escritura. Así que tenemos que estar o buscar esa misma condición, como tú bien lo dices, de los profetas, para poder comprender que cuando el Padre llama, lo hace de una manera
colocando una comisión en ese llamado y es una orden por escrito para hacer algo. O sea, es algo que es una comisión espiritual directa del Padre. Exactamente, por eso a veces los llamados es tan fácil dejarlos, es tan fácil abandonarlos, porque las personas no quieren pagar un precio, no quieren pagar el precio en oración, no quieren pagar el precio en la intimidad, no quieren pagar el precio en renunciar, en abnegarse a sí mismos y a su vida para poder servir al Padre, porque la exigencia es grande. Claro. Entonces, Claro. de tiempo en tiempo, el Padre no levanta qué cantidad de siervos. De tiempo en tiempo, el Padre destina en cada lugar de la tierra personas con un alma que le agrada a Él para dar su gran comisión. Sí. Y con ellos lo rodean de un pueblo que caminen en los mismos tiempos y caminen bajo la voluntad del Padre. Amén, sí, así es. Mira que también abandonar tiene que ver con renunciar y es hacer una dejación voluntaria. Es decir, que cada persona por su propia voluntad decide abandonar el llamado. Sí, y mira, ahí hay Así algo es. bien, es algo bien especial. El Padre no obliga a nadie. Así que si la persona definitivamente rehusó, como lo decía, hizo una dimisión, ¿sí? O sea, abandonó una comisión, lo hace de manera voluntaria, no es porque el Padre quiere. Porque hay muchas personas que dicen, es que el Padre me hizo, el Padre no me hizo, el Padre me puso, el Padre no. Acusan a nuestro Santo Padre de muchas cosas que realmente se van a analizar a lo profundo del alma y son determinaciones personales. Exactamente. Entonces, ya para ir teniendo claro ya esa palabra abandonar, también tiene con tener en poco, también nos habla de dejar sin amparo, también nos habla de, y algo bien tremendo, abdicar. Abdicar. Y abdicar significa renunciar a la corona. Qué tremendo. Cuando tú y yo somos llamados, el Padre está preparando, empieza a preparar coronas para ti y para mí, para cuando llegue el día en que vayamos a estar con mi Padre. Pero cuando nosotros abandonamos el llamado, lo que hacemos es abdicar, que es renunciar a esas coronas que el Padre está preparando. Mira la dimensión de el tú dejar a un lado ese llamado. También significa ser flojo. Y el ser flojo es perder la fortaleza, perder la fuerza, perder la calidad en lo que hace. Entonces esto tiene que ver mucho con que la persona realmente deje a un lado su vida para servirle al Padre. Claro, y es que mira, cuando la persona decide, por eso retomando un poco lo que hablábamos ahorita, el llamado viene después de una transformación profunda del alma. Dentro de todo ese proceso de transformación está dejar los miedos, dejar las debilidades, dejar las flaquezas del alma, sanar esas grietas, esas heridas, para que la persona se haga fuerte en el Padre y pueda asumir, como tú bien lo decías ahorita, un llamado que no es una cosa sencilla. O sea, hay una mentira que de pronto han hablado en otros tipos de doctrinas, y es que el Padre hace una oración de fe y inmediatamente comienzas tu llamado y todo te va a salir de maravilla. Mira, querido hermano y querida hermana, no hay nada más alejado de la realidad. No estamos diciendo que entonces ahora vas a estar toda la vida sufriendo. Claro que no. Lo que pasa es que el llamado es para pocas personas. ¿Y por qué pocas personas? Porque el Padre Él se asegura que esas pocas personas sean procesadas, sean trabajadas, sean formadas y sean enviadas. Por eso la palabra nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos y la puerta es estrecha. Claro. La puerta es muy estrecha para esos que son llamados. Claro que sí, mira, hablando de una estadística en el mundo con más de 6.000 millones de habitantes, casi no alcanza a llegar ni al 1%. El 1% de toda esa cantidad, estamos hablando de unas 600.000 personas, de unas 600.000 personas con respecto a los 6.000 millones,
son personas que están en el camino de la restauración y están enseñando la verdad del Padre. Entonces imagínate, ¿qué pasaría con el resto? ¿Por qué? Porque son procesos donde el Padre demanda todo y se necesita la fuerza de su espíritu para poder llegar hasta el final. Así que en el momento en que la persona se aleja de esa condición de depender, es donde comienza a abandonar. Claro que sí. Y bueno, vamos ya a hablar de las consecuencias. Las consecuencias, pues ya sabemos que son cosas que resultan de hacer otras. Sí, es un hecho, un acontecimiento que sigue el resultado de otro. Eso es una consecuencia. Así es la consecuencia. Entonces, hemos tomado 5 personajes bíblicos de los cuales el Padre los llamó y vamos a tratarlos de una manera, pues procurar que quede clara que el Padre los llamó, pero abandonaron su llamado. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Claro, en esto con Estelita queremos ser muy claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos hablar del personaje, cuál fue su llamado y por qué lo abandonó. Exacto, así. Y las consecuencias que le trajo. ¿Por qué razón? Porque tú también tienes que ser como el de Berea. Tienes que ir a escudriñar cuál fue la razón profunda a la luz de la Escritura. Nosotros lo vamos a tocar de una manera muy puntual, pero te invitamos, nosotros hicimos esa tarea de ir y leer los 4, 5, 6 capítulos de cada personaje en el Santo Rollo y nos encontrábamos una serie de cosas impresionantes que es muy bueno que tú también las encuentres. Nosotros te vamos a contar aquí el resumen por cuestiones de tiempo, pero te invitamos a que vayas y analices y profundices el por qué llegó esa persona llamado por el Padre Eterno a abandonar su llamado, y en algunos las consecuencias fueron nefastas. Las consecuencias fueron, como lo vamos a ver, la misma muerte. Exacto. Entonces vamos a empezar con el primero, que es Sansón. Sansón, sí. Vamos a leer la historia de Sansón, tú la vas a encontrar en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 al capítulo 16. Vamos a regalarte los versos donde nos habla del llamado, como lo decía mi esposo, y qué fue lo que aconteció. Entonces, lo primero en Sansón fue que él fue llamado desde el vientre. Y vamos a leerlo en Jueces 13, 5. Dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja de afeitar por su cabeza, porque el niño será nazareo para Yahweh desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ahí está el llamado. El llamado de Sansón. Exactamente, o sea, la mamá de Sansón no era estéril. El padre, a través del ángel de Yahweh, se le presentó y le dijo que la razón que iba a concebir, pero el propósito por el cual iba a concebir, el llamado que tenía ese niño. Sí. El llamado de Sansón era mantenerse, la orden del padre era que lo iban a mantener como un nazareo. La palabra nazareo significa apartado, que no le iba a cortar el cabello, apartado para Yahweh, y que el propósito por el cual él era llamado era para libertar a Israel del dominio de los filisteos. Ese era todo su trabajo que hacer. Ahora, por eso te invitamos a que leas con detenimiento del 13, 14, 15, 16 del libro de Jueces, y allí tú vas a encontrar qué hizo. Al principio, la muestra clara es que él comenzó a desarrollar su llamada, comenzó a trabajar, comenzó a libertar a Israel, y claro, él tenía desde el vientre, fue puesto sobre él, y tú ya lo habrás visto en la Escritura, una fuerza sobrenatural, ¿sí? Una valentía sobrenatural de coger a un león, por ejemplo, y destrozarlo, de matar un día 3,000 filisteos. Eso era algo impresionante. Eso era algo, un llamado, y eso es algo que nos enseña algo bien hermoso. Cuando el Padre te llama, el Padre te dota. Exacto, porque decía que el Espíritu caía sobre Sansón y él hacía todas las cosas. Y él comenzó a cumplir con su llamado, indudablemente, desde su temprana edad hasta cuando ya fue un adulto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Vamos a Jueces 16, verso 1. Dice, y Sansón se dirigió a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se allegó a ella en Gaza. Aquí pecó por la primera vez. Claro, es el primer pecado donde comienza el abandono de Sansón
a su llamado. ¿Por qué? Porque él era, la orden a sus padres fue, y será apartado como un nazareo, un apartado para Yahweh. Y él Empezó a jugar con sus pasiones. empezó a jugar con sus pasiones. Una de las cosas que hace abandonar el hombre y la mujer a su llamado son sus pasiones. ¿Sabes? Hay que pedirle mucho al Padre que nos libre de nuestra propia alma, que es maligna, que es malvada. ¿Por qué razón? No podemos ni confiarnos de ello. La única confianza de nosotros debe ser nuestro Padre Celestial, que nos ayuda a vencer esas pasiones. Él allí, esa acción que tuvo de allegarse a una prostituta, y era una mujer de Gaza, que no era una mujer del pueblo de Israel, entonces comenzó a dar rienda suelta a sus pasiones, y allí, como tú lo puedes seguir leyendo, comenzó el abandono de su vida. Exacto. ¿Y qué pasó con él? En Jueces 16:20, porque él jugó con la misericordia del Padre. Entonces dice aquí en el 16:20, luego le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Enseguida él se levantó de su sueño y dijo, saldré como siempre y los torturaré. Pero ignoraba que Yahweh se había apartado. Aquí ya había estado con Dalila. Con Dalila, claro. Y mira cómo el Padre sabe de antemano cuando sus hijos que son llamados se van a apartar. Porque permitió que poner en el camino a Dalila. Sí, claro. Y esta mujer lo sedujo, porque el enemigo sabe nuestras debilidades, lo sedujo hasta el punto que él pensó que podía controlar mintiéndole, podía controlar esa carne, esos deseos, pero fue seducido y cayó. Claro, y ahí del verso 23 del capítulo 16 al verso 31 es que aunque él, cuando le quitan los ojos, lo atrapan, ¿sí? O sea, le quitaron cuando dice que le quitaron su cabello, le quitaron fue el respaldo de Yahweh. Eso es lo que significa quitarle el cabello. Él perdió el respaldo del Padre por allegarse, por dejarse llevar por sus pasiones, pero ya después él se arrepiente en medio de todo el palacio filisteo, y él cumple con su propósito, pero le costó la vida. Dice que entonces en el 30, entonces Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Luego empujó con su fuerza y cayó el edificio sobre los príncipes y sobre toda la gente que estaba en él. Y los que murieron con la muerte de Sansón fueron más de los que murieron durante toda su vida. Claro, cumplió el propósito, pero, ¿sabes? Le costó la vida. Exacto. Le costó la vida. ¿Por qué? Porque el Padre no puede ser burlado y toda acción tiene su consecuencia. Y la consecuencia, la razón por la que él abandonó su llamado fue porque se dejó llevar por las pasiones de su alma. Esa es lo que es importante que tú tengas en cuenta. Estudia, los que invitamos ahora. El que sigue. Dice Saúl. Saúl, ok. Vamos a encontrar toda la historia de Saúl en el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 31. 31, correcto. Pero entonces vamos a saber el llamado de él, que está en Primera de Samuel, del capítulo 9, verso 17. Dice, capítulo 9, 17 de Primera de Samuel, dice, al ver Samuel a Saúl, a quien Yahweh había escogido, Yahweh dijo a Samuel, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Tan tremendo. Saúl fue llamado por el mismo padre. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, el padre le dijo al profeta, ve, y porque yo ya escogí a él, a Saúl. O sea, era un hombre escogido. Y tú puedes leer ahí, vas a encontrar que cuando viene la unción de Saúl, el llamado a través del profeta, dice que Saúl profetizaba. Saúl profetizaba. Y él comienza su llamado. Una de las cosas que nos encontramos con todos estos personajes de la Sagrada Escritura, del Santo Rollo, es que todos comenzaron bien su llamado. Sí, todos empezaron bien y llegó un momento en su vida que se desviaron, que lo abandonaron porque habían lo que tú mencionabas al comienzo, grietas, no habían muerto algo en su alma o simplemente permitieron cosas en su vida. Claro, abrieron puertas. Y ahí es donde te recomendamos y te sugerimos algo bien interesante. No dejes nada oculto. Ni nada pendiente por resolver. Resuélvelo. Antes de ejercer tu llamado.
tómate tu tiempo para resolverlo. Sea una situación, sea alguien a quien perdonar, sea una debilidad, sea una pasión, algo que te desborda, algo que te controla, sea una situación de pecado, soluciónalo por el bien de tu alma y de tu familia, porque en algunos llamados se dan con toda la familia y hay algunas cabezas, hombres que llevan todavía cosas en su alma y se arrastran su vida y se arrastran la de su familia. Exacto. ¿Qué hizo Saúl? Vamos a leer 1 Samuel 15, del verso 20 al 24. 15 del 20 al 24 dice la escritura: entonces Saúl dijo a Samuel: obedecí la voz de Yahweh y fui por el camino que me envió y traje a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalequitas. Pon atención. Pero el pueblo tomó del botín las ovejas y los bueyes, lo mejor de lo dedicado al anatema, para ofrecerlo a Yahweh, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel dijo: Yahweh no se complace tanto en holocaustos y en sacrificios como en el que obedece su voz. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Hasta que 24. dice: ¿por qué pecado de adivinación es la rebelión? Y la adivinación es una grave iniquidad. Por cuanto has desechado la palabra de Yahweh, Yahweh te ha desechado del rey. Mira, tan tremendo. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he transgredido el mandato de Yahweh y también tus palabras, por haber temido al pueblo y haber obedecido su voz. Ahí está la razón. Dice dos cosas tremendas: desobedeció la voz del Padre y desobedeció la voz del siervo. Y allí es donde también trae la consecuencia. Porque mira, el Padre utiliza seres humanos para poder darle dirección a un pueblo. Hay personas que dicen: no, yo solamente escucho la voz de Dios, yo solamente obedezco a Dios, y se olvidan que la Escritura dice que las autoridades son puestas por Yahweh, y si resistimos a las autoridades, a Yahweh resistimos. Eso le pasó a Saúl. Exacto. Eso fue lo que le pasó. Él resistió la voluntad de Yahweh por temor a un pueblo. Quiso más agradar a un pueblo que al mismo padre y que al siervo, que era el profeta Samuel. Eso, la razón del abandono del llamado de Saúl, del rey Saúl, fue que quiso agradar más al hombre. Desobedeció la voz del padre y la voz del siervo. Y a él sí aconteció también la muerte. Primera de Samuel 31, verso 4. Por eso esto es algo bien hermoso. Tú tómate el tiempo y puedes leer el Primera de Samuel, la primera carta de Samuel, la segunda carta de Samuel. Léelo y vas a comprender muchas cosas. Pero aquí tomamos los apartes y la razón. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue, ¿cuál es? Primera de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: desenvaina tu espada y traspásame con ella, para que estos incircuncisos no vengan, me maten y hagan mofa de mí. Pero su escudero se negó, pues tenía mucho miedo. Entonces Saúl, esto se llama, él se suicidó. Sí, se suicidó. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. ¿El suicidio? El suicidio. Perdió la salvación. De pronto uno pensaría: Sansón se arrepintió al final, tumbó todo el palacio de los filisteos y pereció con ellos, pero se alcanzó salvación. Pero Saúl se suicidó, o sea, tomó control de su vida, cuando sabemos que las almas le pertenecen a ella. La consecuencia. El siguiente personaje es Salomón. El rey Salomón. La historia de Salomón la podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 1 al capítulo 11. El llamado de Salomón lo vamos a encontrar en Segunda de Samuel, desde en el capítulo 12, verso 25. Mira cómo dice la escritura: enseguida él envió la noticia al profeta Natán y él llamó su nombre Yadida, porque Yahweh lo amó. Es cuando nace Salomón. Leemos desde el 24 en 2 de Samuel 12:24, dice: entonces David consoló a su esposa Betsabé, entró ante ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Sholomo, y Yahweh amó al niño. Mira tan hermoso.
al Sí. principio de la vida de Salomón. Dice, enseguida él envió la noticia al profeta Natán y él llamó su nombre Yadida, porque Yahweh lo amó. Siempre que la persona recibe el llamado, uno experimenta el amor del Padre. Por Amén. eso, y ya tú puedes leer de ahí en adelante cómo fueron los primeros años del reinado de Salomón. Una relación con el Padre, una Y todo completa lo que el Padre le entregó, ¿no? entrega. Sabiduría, riquezas, fama, como lo encontramos en Primera de Reyes 3, En Primera de Reyes 3:11, 11:3. mira lo que dice la escritura, porque todos comenzaron el llamado de la manera correcta. Primera de Reyes 3, 11 al 3. de 11 al 13, dice, por lo cual Yahweh dijo a Shlomo, por haber pedido esto y no pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, tampoco pediste para ti larga vida, sino que pediste para ti sabiduría para administrar justicia. He aquí que te he hecho conforme a tu petición. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, pues como tú no ha habido nadie antes de ti y después de ti ninguno surgirá como tú. Pero también te he dado lo que no pediste, lo mismo, riquezas que honra, de modo tal que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Imagínate, le dio grandeza, una fama. O sea, no solamente le dio lo que pidió, que fue la sabiduría para administrar justicia, sino le dio riqueza. Todo iba muy bien. Ahora, ¿qué le pasó a Salomón? A eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:4. Entonces, aquí es donde comienza el declive y el abandono del llamado de este rey. Un hombre que fue llamado del nacimiento, Desde el el padre lo nacimiento. amaba. Lo Lo amaba, sí. amaba, era tremendo. ¿Qué puede faltarle a un ser humano cuando el padre lo ama? Nada. Primera de Reyes 11, 11:4 4. dice, aconteció que cuando Salomón era ya un anciano, sus mujeres hicieron que se desviara su alma en pos de otros dioses. Su alma no fue íntegra para con Yahweh su Elohá como había sido el alma de su padre David. Pues Salomo siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, ídolo de los moabitas, y a Milcón, dios de los hijos de Amón. Entonces, la razón del abandono de Salomón fue mezclarse y unirse con mujeres extranjeras y dejar que ellas los llevaran a inclinarse a sus dioses. Y mira, Y dice que los amó. ahí es donde Tremendo. el abandono del llamado hace que comience uno a amar dioses ajenos. Sí, amar las cosas del sistema, amar las cosas del mundo, amar más Y comienza las cosas que están a tu alrededor claro, te llaman, te atraen. y el verso 6 dice, Shlomo hizo lo malo ante Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh como su padre David. Exacto. Entonces, y sabemos que la consecuencia más grande de lo que hizo Salomón fue la división. Claro, o sea, del pueblo. todo lo que hizo Salomón al apartarse del Padre por irse a adorar dioses paganos, al hacer lo malo delante de los ojos, vino a repercutir sobre Roboam, su hijo. Claro. Y una de las cosas que perdió, recuerda que él había pedido sabiduría para administrar justicia, pero cuando comienza a hacer lo malo, se aleja de administrar justicia y comenzó a ser un rey injusto. Por eso puso unos impuestos que hicieron gravoso. Peso más grande que el pueblo no podía llevar. Claro, y lo puso sobre todo el pueblo de Israel. Cuando muere Salomón y sube Roboam, la primera petición que le hicieron a Roboam fue que bajara los impuestos, pero como él venía ya marcado por un mal testimonio, por un abandono del llamado, Roboam lo que hizo fue triplicar los impuestos sobre el pueblo, y ahí es donde vino la revuelta con Jeroboam y la división del reino. No, y la consecuencia que tú mencionas también súper grande es la maldición sobre su generación. Mira, tan tremendo. Hace una generación maldita. Abandonar el llamado no solamente afecta la vida de la persona, sino afecta a la vida de su generación, como lo dice Estelita. Y eso es algo que a veces las personas no caen en cuenta. Afectar una generación significa romper, destruir el propósito de quién sabe cuánta cantidad de almas, claro. Cuántos pueblos, cuántas naciones se están dañando la salvación de ellos por abandonar el llamado. Así es.
Vamos con el siguiente que es Balaam. En Números 22, desde el capítulo 22 al capítulo 24 encontramos pues la historia o la referencia sobre Balaam. Este hombre era un profeta de Madián, él escuchaba la voz de Yahweh. Y vamos a verlo en Números 22:26. 22:6, perdón. Dice, ven ahora, mira cómo le hablaba Balac, el rey de Moabita, cómo le hablaba a Balaam. Le decía, ven ahora y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque estoy enterado de que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. O sea que Balaam tenía una trayectoria como profeta del Padre del Eloha vivo, que escuchaba la voz, y era tan tremenda la voz de este profeta que lo que él bendijera sería bendecido y lo que él maldijera sería maldito. O sea que todos comienzan bien, todos estos personajes de la escritura, todos estos hombres comenzaron su llamado amando y temiendo al Padre. Mira, es como la media, es como el común denominador en todos estos hombres. Comenzaron bien su llamado, pero en el camino se pervirtieron. Vamos a ver la razón. Números 22, 8, 14, del verso 8 al 14. Dice, pero él les dijo, pasen aquí la noche y luego les daré respuesta según lo que Yahweh me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces vino Yahweh a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Yahweh, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, envió para decirme, he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelo, tal vez yo pueda luchar contra él y aniquilarlo. Pero Yahweh dijo a Balaam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Entonces Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac, márchense a su tierra, pues Yahweh se ha negado a dejarme ir con ustedes. Entonces los príncipes de Moab se levantaron y regresaron ante Balac y le dijeron, Balaam se ha negado a venir con nosotros. Hasta ese momento, todo muy bien. Estaba correcto, estaba en su puesto, Sí. No iba a maldecir al pueblo de Yahweh. Él no lo iba a maldecir. Claro, llegaron las personas enviadas por el rey Balac y le dijeron lo que el rey quería que hiciera. El va y le consulta al padre, como todo profeta de Yahweh. El padre le dice, no vas a maldecirlo porque es un pueblo bendito. Y el otro día se levanta, les da la respuesta y se va. Hasta ahí todo iba muy bien, porque a veces pasa así. A veces el llamado se va desarrollando de esa manera y se mantiene uno firme, se mantiene uno firme. ¿Qué debe hacer uno? ¿Qué debemos hacer, querido hermano y hermana? Que cada vez que venga una prueba a tu llamado, mantente firme. Por eso más comunión, más relación, más ayuno, más servicio, más escritura, porque eso es lo que nos va a librar en el momento de la prueba. Y esto nos enseña algo bien lindo. No significa que porque tú y yo seamos llamados no vamos a ser probados, o no van a presentarse situaciones en el camino para hacernos desistir o para hacer tropiezo. Ahí es donde tenemos que reflexionar permanentemente. Por eso la purificación permanente del alma es cómo está el alma. Y recuerda que antes de la caída viene la altivez del espíritu. Y en eso tenemos que cuidarnos no solo un día ni dos, sino hasta el final de nuestros días. Correcto. Entonces, y vamos a ver qué fue lo que hizo Balaam, y fue dejarse, había algo en su alma, y era la codicia. La codicia, porque el enemigo siempre va a querer venir a insistirte, te va a seguir insistiendo para que tú caigas. Y en el alma de Balaam había esa raíz de amor al dinero. Si ves las raíces que habían, en una había la promiscuidad, los deseos, las pasiones. En Saúl, que había el agradar al pueblo, la desobediencia, la rebeldía. En Salomón, sus pasiones desenfrenadas, sus mezclas, el mezclarse con mujeres paganas, raíz de rebeldía, desobediencia. Y aquí, que encontramos en Balaam, encontramos un hombre codicioso. Y así lo vamos a estar leyendo en todo el capítulo 22 de Números, ¿no? Que nos da esa descripción de cómo el Padre aún dio esa oportunidad a Balaam de arrepentirse. Y lo tremendo, porque
cuando él accedió a la petición de Balac, él quiso maldecir al pueblo, pero el padre no lo permitía. Sí, y esa historia es muy interesante para que tú, en cuestión de tiempo no vamos a ir paso a paso, pero te invitamos a que tú leas números 22, 23, 24 y ahí vas a encontrar que cuando Balac vuelve a mandar príncipes de más alto rango para convencer al profeta que fuera, y entonces él vuelve y le consulta al padre. Y entonces el padre le dijo, no, pues vaya, porque el padre no pelea con nadie, el padre, es una cosa bien interesante, el padre da una orden y no más. Entonces el profeta, sabiendo su intención allá del alma, porque le manda con una razón tremenda, y tú lo puedes leer ahí en números 22, la razón es que Balac le dice, ¿acaso no retribuiré tus servicios? ¿Acaso no te daré lo que tú me pidas? Entonces ahí movió esa situación del alma en el profeta, y el profeta dijo, quédense aquí, cuando ya enviaron por segunda vez, y él fue y vuelve y le consulta al padre. Entonces el padre, vaya. Y ahí es cuando pasa con el asna de Balaán, que el asna discernió, vio al ángel de Yahweh con la espada, le salva la vida al profeta 3 veces, y hasta que llega el padre tuvo que abrirle la boca a la asna. Eso tiene una simbología bien especial, pero quiero contarte, o queremos contarte, cómo terminó todo esto. Fue tan tremenda la codicia de Balaán que tenía, que vio que no pudo maldecir al pueblo. Y entonces sabía Balaán la debilidad de Israel. ¿Y cuál era la debilidad? Las mujeres. Entregó al pueblo. Entregó al pueblo. Entonces le dio la estrategia. Por eso es que más adelante puedes verlo en 2 de Pedro 2:15 y en Judas 1:11. 1:11 habla, los santos Kefas y Yaudá hablaban de que no sigan la doctrina de Balaán. ¿Cuál es Aún esa? en el libro de Revelaciones. En el libro de las Revelaciones, no sigan la doctrina de Balaán. ¿Cuál era esa doctrina? Esa doctrina es entrar al pueblo, mirar sus debilidades y atacarlo por ahí. Cuenta la historia en el libro de Números 24, en Números 23, que Balaán le dijo a Balac que mandara a las princesas moabitas y que establecieran tiendas alrededor del pueblo de Israel, para que los hombres de Israel fueran y seducidos por ellas se allegaran a ellas. Ahí es cuando encontramos la historia de Pinjas, que alanceó a un príncipe de Israel con una princesa moabita, y ahí es donde comienza digamos, el ataque del pueblo de Israel contra los moabitas, y allí es donde muere Balaam. muere Balaam. O sea, eso lo encontramos en Números 31:8. Números 31:8. Ahí en Números 31 ya rápidamente te voy a contar ahí cuál fue la consecuencia de él haber utilizado un conocimiento de su pueblo en contra de su mismo pueblo. 31:8 dice, entre los muertos se hallaban los reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Ur y Reba, 5 reyes madianitas, y a Balaán, hijo de Beor, lo mataron a espada. El mismo pueblo de Israel mató a Balaán. Así es. Y por último, vamos a ver a Judas Iscariote. Y lo vamos a encontrar el llamado de él en Juan 6:71. Juan 6:71, mira que tan hermoso aquí la escritura. Todos fueron llamados por el Padre. Y tú puedes encontrar otro sinnúmero de personajes en la escritura que fueron llamados y abandonaron su llamado. Aquí solamente tomamos el ejemplo de 5 y lo más trascendente de ellos. Mira que en Juan 6:71 dice, pero decía esto respecto a Judas, hijo de Simón Iscariote, pues el que lo iba a entregar era uno de los 12. O sea que Judas fue llamado dentro de los 12 también. Cuando llamó a Kefas, cuando llamó a Juan, cuando llamó a los hermanos, a los hijos de Zebedeo, también llamó a Judas. O sea que él era parte de ese plan, el parte de ser llamado, pero también era parte de que se cumpliera la escritura. Exacto, que se cumpliera lo que ya estaba escrito. ¿Qué pasaba con Judas Iscariote? Él era ladrón, porque la palabra nos dice en Juan 12:6 de que él robaba de la bolsa del dinero. Sí. En Juan 12:6. Es increíble, y eso se ve hoy en día, ¿no? Las personas de muchas doctrinas que explotan la fe y la roban, ¿no? Judas. Mira lo que dice 12:6.
aunque no dijo esto porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón, pues tenía la bolsa del dinero a su cargo y dice acá, sustraía lo que se depositaba en ella. ¿Cuál era el problema que tenía Judas? Tenía un problema de su alma, y es que él era desleal, era un ladrón, robaba, estaba robando el mismo recurso que necesitaba el pueblo. ¿Por qué? Porque depositaban para cualquier necesidad de cualquiera de las veces que nuestro Salvador estuvo enseñando, en los 5.000, en los 4.000, siempre Judas estuvo ahí. Y cuando preguntaban, ¿cuánto hay? Judas robaba la bolsa desocupada. ¿Cómo se llama eso? Y eso lo llevó a que se cumpliera la escritura en él. Y lo más tremendo es que, ¿qué le pasó? Pues murió. Él Judas fue desleal con el maestro, ¿no? Él lo la traicionó traición, la traición. porque fue llamado hijo de perdición. Fue llamado el hijo de la perdición y él dice que él fue y se arrepintió, entre comillas, pero fue con las monedas que le devolvieron, compró un terreno y dice que ahí se trató de ahorcar, se cayó de cabeza y se partió en dos y dice que todas sus entrañas fueron expuestas. Terrible. Tremendo. Entonces, con estos pequeños ejemplos que nos da la escritura, es como alguna de la forma de que el Padre nos enseña qué acontece de aquellos que abandonan el llamado. Por eso la palabra es muy enfática cuando dice que el que crea estar firme, mire que no cae. Y tenemos que orar mucho para pedirle al Padre que nos guarde en nuestra propia alma, porque el alma del ser humano es engañosa y moralmente enferma. Y solamente mi Padre conoce las intenciones más profundas del alma. Entonces, que el Padre nos ayude muchísimo a guardarnos en cada instante, porque ninguno está exento. Solamente el mantenernos en la santidad, ser transparentes y sinceros con el Padre y mantenernos en esa purificación que tú mencionabas del alma, es la que nos va a permitir día tras día el estar manteniéndonos en el llamado. Todo con el Padre es día a día. Cada día aún para esto tiene su propio afán y tenemos que estarnos presentando delante del Padre día a día para que no sabemos qué ha de acontecer día tras día, pero que solamente el Padre nos guarde para mantenernos firmes en ese llamado. Y poder llegar hasta el final. Y poder llegar hasta el final, que no pase lo que nos enseña Pablo Sheliak Saúl, que no siendo heraldo para unos terminemos nosotros descalificados. Que el Padre nos guarde y le pedimos a nuestro Padre que aún en medio de toda esa instrucción guarde nuestras vidas y guarde la vida de todos aquellos que escuchan en esta hora la enseñanza y que el alma de nosotros siempre el Padre nos la mantenga en esa humillación, en esa abnegación para estar delante de Él en todo tiempo. Y atesorando este llamado tan hermoso que no solamente es para la salvación del alma nuestra, sino el alma de toda nuestra generación, de todos nuestros hijos y nietos, y el alma de aquellos que han de ser salvos en los lugares a donde el Padre nos envía. Por eso te agradecemos mucho, a ti te agradezco por habernos acompañado en este día hermoso de Shabbat. Que el Padre te bendiga, que el Padre los bendiga a ustedes, hermanos, en esta hora. Shabbat Shalom, un abrazo para todos, bendiciones.